Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Una canción que es prácticamente, digámoslo así, que la canción número uno para nuestro reto 21. Nuestro reto 21 está basado en el Salmo capítulo 27 y como hemos estado mencionando, son 27 devocionales que salieron de solamente ese capítulo, los cuales el Señor nos va a estar hablando durante todos estos 21 días. Hoy estamos en el día número 7 de nuestro reto 21. Han pasado miles de cosas que nunca habían pasado, pero bueno, aquí estamos delante de la presencia del Señor. El Señor se mueve poderosamente. Son más que bienvenidos a nuestro servicio virtual del día de hoy. Ven, el día de hoy estamos a día 7 del reto 21, pero a 9 del mes de junio, ya estamos a mitad de año y déjame decirte que eres más que bienvenido a esta iglesia virtual. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor y misericordia, Padre Santo. Tú nos llenas de tu amor, de tu perdón, de tu bondad. Queremos, bendito Rey, que tú recibas la gloria y toda la exaltación de lo que hacemos, bendito Dios. En tus manos entregamos este momento, este tiempo. Señor, permite que nuestra mente se concentre delante de ti, que podamos estar muy seguros, bendito Dios, de lo que tienes para nosotros. Toda la gloria y la exaltación sean para ti, Señor. Yo te pido de que nos dé la sabiduría para entender tu mensaje, el mensaje que traemos, bendito Dios. Creemos en el corazón de que tú, Señor, lo diste para nosotros, bendito Dios. Nos vas a hablar poderosamente a nuestras vidas. Ayúdanos a poner por práctica tu palabra, bendito Dios. Realmente necesitamos de ti en todas las áreas de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, de que somos hombres, que fallamos, pero delante de ti estamos, Señor, firmes, parados, firmes delante de ti, Señor, creyendo en lo que tienes para nosotros. Bendice a cada oyente, a cada persona que se encuentra allí detrás de estas cámaras, bendito Dios, y están allí atentos a tu palabra, y yo creo que tú les bendecirás poderosamente. Guardarás sus vidas, proveerás, bendito Dios, lo que se requiera, los librarás de sus batallas difíciles, bendito Dios, y los acompañarás, y serás como esa luz y esa lumbrera para sus pies, Padre Santo, en todo lo que quieran emprender. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, es un privilegio para mí aquí con ustedes. Soy Neider Puerta, el pastor de la Iglesia Misión Líder Alemania. Aquí quiero compartir un mensaje con ustedes que se llama Libres del Temor. En el día 7 de nuestro reto 21, pues está titulado algo similar, pero le quise poner este título porque da mucho pie para hablar de este punto. Y vamos a estar allí en el Salmo capítulo 27, en el versículo 2 y versículo 3. De este salmo vamos a compartir el día de hoy. Amén. Solamente estos dos versículos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos menciona en este salmo algo especial. Bueno, el Salmo capítulo 27 es un himno de confianza. Es natural de que el libro de los Salmos se despliegue en algunas oraciones de gratitud por lo que Dios hizo a través de la vida de cada uno de estos personajes que aparecen en el libro de los Salmos. Ahí aparece Asaf, ahí aparece muchos. Entonces dentro de eso está el rey David, que escribe la mayoría de ellos y menciona diferentes tipos de estados anímicos o estados en los que Dios le ha liberado, como el Señor, o una oración pidiendo como por tipo de plegaria, pidiéndole al Señor que lo proteja, de que lo guarde, y entre eso muchas cosas. Entre eso está el Salmo capítulo 27. Es un himno de confianza compuesto nada más y nada menos, vuelvo y lo reitero, por el rey David. Es conocido tanto por la devoción que tiene hacia Dios, por esas múltiples adversidades que ha experimentado en el transcurso de su llamamiento. Antes de que fuera posicionado como rey, él enfrentó a lo largo de su vida diferentes tipos de situaciones, y aquí vemos un salmo donde él simplemente está clamando a Dios, afirmando la confianza que tiene en él por lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Entonces
Es natural de que David haya escrito este salmo en un periodo de intensa aflicción. No fue uno de los momentos más fáciles de su vida. De hecho, cuando tú ves el Salmo capítulo 27, vemos hay un escenario quizás de temor, hay un escenario donde quizás David se encuentra corriendo un riesgo fatal, entonces por su vida podría estar en peligro. Y aunque quizás la Biblia no describe específicamente el evento exacto, pero hay varios estudiosos a lo largo de la historia que sugieren posibles persecuciones específicas al contexto de este capítulo. ¿Por qué? Porque no hay un contexto específico, porque la mayoría de los salmos dice en la parte superior, bueno, cuando David falló así, o cuando David hizo aquello, o cuando Dios le libró de tal guerra específicamente. Este salmo no menciona nada de esto, entonces no hay un detalle específico a nivel del exégesis para poder decir fue en tal guerra. Pero dentro de la historia, varios estudiosos de la palabra del Señor pues se posicionan en diferentes criterios, y los criterios como tal son dos. El primero es que hay una persecución por parte del rey David, que eso es, del rey Saúl, que eso es algo que prácticamente la mayoría sabemos, que Saúl viene persiguiendo a David por celos, porque él está buscando matarlo debido a esa paranoia que se le manifestó en su vida, porque David lo iba a suceder o porque David le iba a quitar su trono. Se metió en un montón de cosas debido al celo que tenía por la posición que tenía, lo cual ocasionó de que persiguiera a David a tal punto de que estuvo noche y día tras de él, aunque no logró su objetivo, pero fue una persecución de mucho ejército, de muchas fuerzas, tras solamente un hombre. Obviamente David en el transcurso Dios lo fue moldeando para posicionarlo como el rey que ya había dicho que iba a ser. Pero a lo que voy con esto es que esta persecución no fue fácil, porque David, después de huir de su tierra, de su parentela, David dejó todo lo que tenía para dejar, incluso su esposa, la hija de Saúl. En ese momento le tocó dar hasta su esposa. O sea, David quedó sin nada y prácticamente él se empezó a esconder en las cuevas, en el desierto, dependiendo solamente, digámoslo así, completamente de la protección y la provisión de Dios. Y allí obviamente David experimenta qué es confiar en Dios, porque empezó a depender de él. Y si ustedes ven el libro de los Salmos o Crónicas o Reyes, vamos a ver en esos libros como tal, cómo David incluso llega a lugares donde Dios le dice que vaya, y también come incluso pan de la propiciación. No sé si recuerdan que también llega a comer pan de la propiciación. Eso está dentro de lo que quizás Dios está haciendo por su vida, guardándole y protegiéndole. Y quizás la mayoría de gente opuesta al rey Saúl está ahí pendiente de David, porque saben de que hay una promesa de la cual fue mencionada por un apóstol, por un profeta extremadamente querido por el pueblo, que era el profeta Samuel. El profeta Samuel era extremadamente querido por el pueblo, conocido por el pueblo, porque era el juez ante el pueblo de Israel antes que empezara la monarquía a través de la vida del rey Saúl. Mis hermanos, esta es la primera posición en cuanto a la persecución por causa del rey Saúl, que David de pronto posiblemente haya escrito este salmo en una de esas cuevas mirando hacia el cielo, quizás perseguido con hambre o en momentos de dificultad, porque en ese desierto lo que era cierto era que habían fieras, de que habían animales sumamente peligrosos, serpientes, escorpiones, y entre esos muchas cosas que podían haber acabado con la vida de David. Pero David, Dios lo guardó de todo, absolutamente de todo, mis hermanos. Y la otra posición de la que muchos mencionan es la posición de la rebelión, de la rebelión de esta rebelión que tiene su hijo Absalón. No, mira, si tengo sí, de su hijo Absalón. Absalón, el hijo de David, uno de sus hijos, yo diría que el más amado en ese momento fue el hijo que quizás generó en la vida de David también un dolor interno, porque era un hijo extremadamente amado por el rey David. Pero David, después de que comete el pecado con Betsabé, que asesina prácticamente a este hombre, que era el esposo de esta mujer, partiendo desde allí Dios le perdona, pero vino espada sobre su familia, lo cual generó de que hubiera mucha dificultad intrafamiliar en diferentes posiciones. Dentro de eso se rebelaron sus hijos contra sus propios hijos, y obviamente su hijo contra su padre. Entonces esto está en que Absalón trató, no solamente Absalón, pero bueno, en este caso Absalón se rebeló contra su padre, y
generó de que hubiera una división en el reino, lo cual empezó a perseguir al ejército de su padre, rebelándose contra el rey contra el reino, digámoslo así, lo cual permitió de que se disputara una guerra interna y generó de que David se fuera del palacio, se fuera junto con algunos súbditos que estaban ahí con él, de que no lo iban a dejar, no lo iban a desamparar, y David sale de ahí hacia allá avergonzado porque de alguna manera era una guerra familiar y él no quería por primera instancia hacerle daño a su hijo. Y en el momento que se trata de librar esta guerra, lo primero que David menciona es que no le hagan daño al niño, que no le hagan daño a Absalón, porque él quiere que Absalón se arrepienta, que él cree y confía de que su hijo va a tomar conciencia de lo que está haciendo, por lo cual David decide irse. Cuando retorna, pues acontece de que se disputa una guerra y muere su hijo, que dentro de eso está una de las amarguras y dolores que tiene David dentro de su recorrido como rey, y eso es algo que realmente es muy difícil. Por eso hace que quizás esta persecución se haga para él la guerra más difícil de librar, porque el que la lideraba era su propio hijo. Entonces es una de esas guerras que menciona David aquí, y de pronto en ese momento, en esa instancia, muchos escritores mencionan y dicen no, pero estudiosos, perdón, mencionan y dicen no, es que era ese dolor que sentía referente a toda esta persecución. Quizás yo me posiciono, ya tú tomarás la decisión cuál sería tu posición, pero en cuanto a mi posición, creería yo que es en la persecución de Saúl, porque realmente fue muy de muchos años, fue muy difícil de librar, y también estaba en la misma posición. David no iba a levantar su espada contra el rey Saúl, porque de alguna manera ese rey que lo estaba persiguiendo era el rey de Israel en ese momento. Ese rey que le estaba haciendo la guerra era su suegro, y aparte de eso tenía la unción de Dios porque fue ungido como rey. Entonces David no iba a levantar su espada y estaba en una posición similar. No iba a querer ni que ninguno de los que estaban con él le hicieran daño a ese ungido. Entonces es una persecución tremenda, de la cual David escribe este salmo en un periodo de tremenda aflicción, o estando a distancias del peligro, ¿verdad? Entonces es natural de que sea una declaración de confianza y de seguridad en Dios a pesar de enfrentar adversidades. Entonces aquí está la palabra temer o temor. Entonces esta palabra aparece en griego, que se llama poemai. La palabra poemai tiene dos significados, hermanos. Quizás cuando se menciona la palabra temor o temer en la escritura, por lo regular esta palabra poemai tiene dos significados. El primer significado, mis amados hermanos, es el temor frente a peligros como la muerte, como el mal que me pueda sobrevenir, el juicio de Dios, y entre eso está todo lo que tenga que ver como que me haga daño. Entonces es como ese temor. Ay, yo tengo temor de que se caiga de allí. Ay, yo tengo temor de que vengan en pos de mí. Ay, yo tengo temor de que me pase esto o aquello. Ese es el temor. Este es uno de los temores. Y el otro temor que se menciona en la palabra beomai es el sentimiento de reverencia, porque por eso Salomón, incluso el hijo de David, posterior al reinado de David, el hijo de David menciona de que el principio de la sabiduría, dice Salomón, es el temor a Jehová. Entonces el temor a Jehová, quizás uno podría decir, es tenerle miedo a Dios. No, el temor a Jehová es el sentimiento de reverencia a Dios, ese sentimiento que transforma mi comportamiento en una adoración a Dios y en una confianza hacia Dios. Ese es el temor a Jehová, que todo lo que yo vaya a hacer esté posicionado en que, Dios mío, camino hacia allá o camino hacia acá. Entonces eso permite de que en mi vida haya un temor a Dios. Entonces son dos diferentes tipos de temor, ¿verdad? De la misma palabra temer o temor. Entonces, para que lo tengan muy presente, el temor que quizás nosotros enfrentamos no es de confianza a Dios, no es de reverencia a Dios, de creer, de cómo caminar bien en esta vida, sino que nuestro temor está más bien posicionado en la primera instancia del temor a morir, del temor a diferentes tipos de situaciones, y es natural de que nuestra vida se nos manifiesta en diferentes tipos de forma en cuanto al temor en nuestras vidas. ¿Y por qué se los digo? Porque hay muchos temores que pudiéramos enfrentar nosotros desde que empezamos nuestra vida hasta el día de hoy. La primera es el temor al fracaso, y eso es natural que no podamos experimentar. El temor al fracaso
Es algo que impide incluso de que nosotros avancemos a un siguiente nivel. El temor al fracaso, del qué dirán, qué pasará de nuestra vida. Hermanos, eso es algo que pone prisionero a muchos cristianos hoy en día. Y se los digo por qué. Porque el apóstol Pablo entró a un temor por fracasar como discípulo en el momento que negó a Jesús. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, del versículo 69 al versículo 75. Entonces es uno de los discípulos más cercanos del Señor, con un llamamiento especial. Al momento de que se encuentra en esa tremenda presión de que la gente estaba golpeando a Jesús, de que todos estaban con la mente cerrada hacia Jesús, hacerle daño a que muriera. Entonces en ese momento, cuando vieron a Pedro, lo señalan y le dicen: este es discípulo también de aquel. Entonces, al verse en esa posición, en ese momento de gran presión, después de que Jesús está arrestado, inmediatamente viene una confrontación por 3 veces, donde alguien le dice, el otro le dice, el otro le dice, y por 3 veces Pedro niega de conocer a Jesús. ¿Por qué? Por el miedo de que lo arrestaran, por el temor de que lo arrestaran y le hicieran lo mismo que al maestro. Hermanos, la inseguridad, el miedo al fracaso pueden paralizar nuestras vidas, incluso alejarnos de nuestra misión existencial. ¿Por qué? Porque el temor es algo que va a generar de que como una prisión para nosotros, y tenemos que liberarnos de allí. Y por eso les menciono, porque esto es algo que podríamos enfrentar en muchas instancias de nuestra vida, pero tenemos que estar ahí posicionados en que Dios se moverá poderosamente en nuestros corazones. Amén. Otro tipo de temor es el temor al peligro, como lo veníamos diciendo. Entonces es natural de que podamos vivir una tormenta de la noche a la mañana. Es natural de que puedan pasar escenas en nuestra vida de la noche a la mañana. ¿A qué voy con esto? Imagínate tú de que en el libro de Marcos capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41, los discípulos se encuentran allí en la barca. Y hace poco prediqué acerca de eso. Jesús está presente. Entonces los discípulos están en la barca, Jesús está durmiendo, y de repente viene una tormenta que golpea con gran ímpetu a tal punto que ellos sintieron temor de morir. Y es natural de que la reacción de ellos haya sido tratar de nivelar el barco, tratar de con sus fuerzas luchar, y cuando ya se vieron que no podían hacer nada más, fueron en pos del maestro. Lo levantan casi que reprochándole que si no tenía presente que estaban a punto de morir. Entonces la posición de los discípulos nos recuerda la humanidad de nosotros, que literalmente podamos temer al peligro, al no sentir como esa protección de Dios al ver las adversidades, al ver la angustia, al ver el momento de depresión, ¿verdad? Siempre vamos a mirar hacia nuestra reacción, y es natural de que los discípulos durante la tormenta ahí en el mar de Galilea, a pesar de que estaban con Jesús, el peligro era totalmente inminente. Era totalmente inminente, y es natural o es normal, humanamente hablando, tirar como a hacer con nuestras fuerzas. Pero aquí está de que debemos de aprender a temer a Jehová. O sea, todos debemos de aprender en esto. Seguro estoy yo. Y lo digo primeramente por mí. Inminentemente, ese peligro puede nublar nuestra fe, porque es natural de que en el momento de tensión venga y ese peligro haga de que haya adrenalina, la cual puede nublar nuestra fe y empecemos a actuar de manera ciega, ¿verdad? Entonces Jesús llama a los discípulos a confiar en Él, porque Él está allí. Si Él está allí presente, hermanos, si el Señor está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Pero aquí es donde tenemos que empezar a creer en su palabra. El temor al futuro, y eso es algo que le pasa a muchísima gente, mucha gente. Entonces, déjenme decirles, mis amados hermanos, de que hay temores incluso al futuro, y a pesar de que Dios nos ha prometido a nosotros un futuro lleno de bendición, un futuro lleno de gozo, hermanos, porque cuando estamos con el Señor hay prosperidad, hay vida eterna, hay muchas cosas que se vienen en pos de nosotros, simplemente de creer en Él. Y a lo que voy con esto es, por ejemplo,
pongo un ejemplo bíblico. Los israelitas estaban allí acampando cerca de la tierra prometida, a una instancia en la que podrían casi que ver dónde quedaba esa tierra de Canaán. Pero ¿qué pasa? De que inmediatamente se forma un concilio. Moisés selecciona a algunas personas de diferentes tribus, entre eso está José, Caleb y otros. Entonces, ¿qué pasó? De que envía a estos espías, los envía a esa tierra prometida para que vayan por todas las tierras. Imagínense cuánto pudieron tardar esos personajes viendo este escenario. Ellos andaron por las ciudades, ellos andaron por las tierras, verificaron cada uno de los escenarios. Ellos estuvieron allí, cargaron y vieron esas uvas grandes, miel silvestre, tierra prometida y tierra bendita por parte de Dios, porque era una tierra que era para ellos, pero se toparon con que estaba llena de gigantes. Cuando ven estos gigantes, el 10, o sea, estamos hablando de el 90% de las personas que estaban de espías, de los 12, 10 desconfiaron, 10 sintieron temor. Aunque José y Caleb estaban firmes en la posición del temor hacia Jehová, porque si Dios promete, Dios lo cumple, y estaban en esa posición de que Dios los iba a librar. Estos otros 10 espías estaban totalmente en desacuerdo a José y Caleb. Cuando llegan delante de Moisés y del pueblo, mencionan, lo primero que me hablan son solamente aquellos que tenían el temor y dijeron: esa tierra es muy buena, esa tierra es muy bonita y todo, pero allá hay gente que se traga a los moradores. Está mencionando de que hay gigantes en esa tierra, de que si vamos a librar una batalla, no es una batalla tan humana, es una batalla totalmente difícil, y que a la hora de librarlo puede ser algo extremadamente, o sea, que va a ser mucho más difícil o sea, humanamente hablando va a ser imposible. Iba a ser posible para Dios, creía José y Caleb, pero humanamente hablando ellos se veían que no iban a lograrlo, porque es natural de que la presión, ver el enemigo grande, puede ocasionar de que nuestra fe falle. Incluso era el pueblo de Dios, eran espías, príncipes listos para la guerra, pero no, ellos sintieron temor, y por eso se resalta, porque a veces la incertidumbre hacia el futuro de los que no habían visto la tierra se vuelve incierta cuando tú y yo estamos en este mundo rodeado de tanto dolor, rodeado de tanta adversidad, rodeado de tanta angustia que nos rodea, porque todo está inflamado: el precio de la gasolina, el de la comida, el de esto, el de dormir, el de respirar, el de esto y el de lo de aquello, que genera en nosotros una incertidumbre hacia el futuro, ocasionando de que muchos se preocupen por el qué será del mañana, desconfiando de lo que Dios ya tiene predestinado para nosotros, desconfiando de que Dios es soberano y que cada paso que demos en este mundo va a ser direccionado por Dios, hermanos. Y es natural de que nos llenemos de duda al ver las guerras, al ver las aflicciones, al ver el presidente, al ver entre eso y muchas cosas. Entonces nos vamos a sentir afectados. ¿Por qué? Porque nuestra fe empieza a llenarse de temor hacia el futuro, de lo que pueda pasar incluso con nuestro país. Y entonces empezamos a hablar de esto, de Chevrolet, empezamos a hablar de aquellos, del éxito, de ay, ¿qué pasará? Y en Ñapa hay personas que rodean, de pronto, por decirlo así, la nación, que están habitando nuestra nación y que los hemos acogido. De repente dicen: así pasó con nuestro país, así empezó. Entonces generan mayor tipo de temor e incertidumbre, ¿verdad? Pero hermanos, aquí se nos llama que debemos de aprender a creer. Otro temor es a la enfermedad. Es natural de que cuando nos vemos ahí en medio de la angustia, la dificultad, y en medio enfrentando la crisis de una enfermedad, puede que nos veamos debilitados, nuestros cuerpos sin fuerza, nuestros cuerpos sin respuesta a nuestros mandatos. Por ejemplo, cuando tú tienes una enfermedad, o estás enfermo, o estás en proceso de recuperación, realmente tú no tienes fuerza, no eres capaz ni de levantar un tarrito. Eso es algo extremadamente difícil, y por más que tú ya venías acostumbrado a hacer lo que hacías, puede que de repente ya no puedas caminar bien, puede que te duele una rodilla, puede que de repente hayas caído y se te haya partido una mano, y para volver a recuperarla se requiere demasiado y ya no va a volver a ser la misma, y entre eso está muchas situaciones. Entonces, cuando nos vemos débiles por la enfermedad, venga temor hacia nuestras vidas y empezamos a tratar de resolver hacia nuestro criterio. Hermanos, aquí se nos llama a nosotros a confiar, así como Job confió en Dios. ¿Cómo confió
Job en Dios. Quizás desconfió de todo lo que hubiera podido pasar, quizás por su mente pasó de que iba a morir, pero lo que no pasó por su mente era dejar de adorar a Dios. Él nunca reprochó delante de Dios y por eso Dios le volvió a dar lo que tenía y mucho más, hermanos. Tenemos que aprender a confiar. Hay temores que nos pueden pasar, incluso de la muerte. Y se los digo porque, mira, Jesús cuando estaba en Getsemaní, allí en Mateo capítulo 26, del versículo 36 al versículo 39, Jesús se encontró allí. Ahí describe el momento en el que Jesús se encuentra en ese jardín de Getsemaní, muy poquito tiempo antes de que lo arrestaran, de que empezara esa tortura, antes de ser crucificado. Mis hermanos, naturalmente Jesús ahí en su posición humana, sintió ese peso del temor, sintió el peso del temor también, aunque Él era Dios. En ese momento también, o sea, estamos hablando en ese momento, Él es Dios, ahí en esa posición sintió el peso del temor, el temor a morir. Y dice la escritura de que salía aguasangre, y el estado de aguasangre para que una persona se le dilaten los poros capilares y los conductos capilares también de los conductos de las venas, para permitir de que se abra tanto, para que pueda salir sangre. Es un estado mental donde la desesperación es demasiado abismal, es súper alta la desesperación que puede haber. Y el Señor, cuando menciona o escribe aquí el pasaje de que Jesús está allí clamando para que se le quite esa copa si era posible, era porque tenía tremendo temor de morir, sentía temor a morir, y era natural que a cualquiera le pueda pasar. Mis hermanos, esta posición hace de que entendamos nosotros de que no es fácil, pero que es posible, porque de alguna manera nuestro Rey de Reyes dijo que se haga tu voluntad, y todo se hizo conforme a la voluntad del Padre. Es natural de que enfrentemos la posición o el temor, pero que no luchemos en nuestra fuerza, que permitamos confiar en Dios incluso hasta en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hermanos, la muerte es el último enemigo, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza, y tenemos esperanza en la resurrección y también en la vida eterna, porque de alguna manera tú y yo nos tenemos que enfrentar a ella. Llegará el momento en la vida donde por más que tú no quieras morir y por más que tengas temor a morir, vas a morir, hermano. Y tenemos que estar muy preparados para cuando llegue ese día. ¿En qué sentido? No preparados a darle golpe a la muerte, no, preparados en creer en el Señor, estar firmes con Él y no dejarnos llevar por un desliz de las rabias o entre otros tipos de cosas. Tenemos que mejorar en muchas instancias de nuestras vidas. Entonces, el resultado de temor, o sea, ¿cuál es el resultado de nosotros tener temor en este mundo? El temor a Jehová puede permitir que en nosotros haya mucha gratitud, pero cuando hablamos del temor hacia lo que es yacente a nuestras vidas, como al temor a morir, al futuro, a estos que estamos mencionando, puede venir en nosotros debilidad. Por eso Salomón mencionaba que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Imagínate que las personas que están tristes en este mundo, pareciera como que los huesos se les secan, se enferman, les empieza a dar dolor de cabeza, dolores de articulaciones, problemas en las mentes, problemas pues así neurológicos, problemas de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque dice que se les secan los huesos, porque las personas que se dejan caer en esa tristeza, en el temor a todo ese tipo de golpes, puede ocasionar de que haya debilidad en la salud, paraliza incluso la voluntad de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por el temor a nuestras circunstancias, puede generar de que nosotros no creamos en la palabra. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu listo para conquistar, o sea, de dominio propio, un espíritu de convicción. El Señor nos dio a nosotros algo específico de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entramos al temor y dejamos que entre a nuestro corazón, mejor dicho, inmediatamente paraliza la voluntad de Dios. Entonces tenemos que empezar a reflexionar porque
Tenemos que tomar decisiones rápidamente. Si empezamos a creer en el Señor y nos dejamos llevar más bien por el temor a Jehová, que es la convicción de lo que Dios puede hacer, creer en su amor, creer en su protección, creer en que Él tiene el control de mi vida. Imagínate que la persona que se deja llevar de el temor de las circunstancias, del futuro, del miedo a morir, de todo ese tipo de temores que hay en este mundo, puede ocasionar también de que se les vaya el sueño. Hay gente que, por ejemplo, tiene temor a que su hijo se lo maten. ¿Por qué? Porque de pronto están las drogas y llega tarde, entonces no duermen, se desesperan, o hay diferentes tipos de situaciones que hace de que incluso el sueño se vaya, que hace de que el sueño se vaya y la gente viva torturada, incluso no son capaces de dormir por la desesperación y el temor a tantas cosas que están aconteciendo, porque no quieren descansar en Jehová, porque no quieren descansar en nuestro Señor, sino que más bien nos dejamos llevar de cómo resuelvo, y inmediatamente se les basta el sueño. Por eso David nos da tremenda enseñanza, porque en el Salmo capítulo 3, versículo 5 dice: en paz me acostaré, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y aparte de eso también dice, en el 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces yo me acosté, yo dormí y cuando me levanté Jehová me sustentaba. Entonces de alguna manera David también menciona en uno de sus salmos de que incluso él habla a nuestra conciencia incluso cuando dormimos. Yo no recuerdo el salmo aquí, pero incluso él habla a nuestra conciencia hasta cuando estamos dormidos, hermanos. Porque cuando Dios está en nuestra vida y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, hermanos, pasa algo especial. Entonces, cuando nos dejamos llevar por esa tormenta de todo eso que pasa a nuestro alrededor, eso también entorpece nuestra mente. Dice la palabra en Proverbios 12:25: la congoja en el corazón del hombre lo abate, lo abate. O sea, eso que tú vives, que de pronto te saca de quicio, que has tenido problemas, dificultades, adversidades, no sé cuál es la batalla que estás enfrentando. Todos tenemos diferentes batallas, pero muchas veces esas batallas nos llenan de tanto temor que hace de que nuestro corazón sea abatido por esas dificultades. Entonces uno como que, por eso hay tanta gente que no busca de Dios, porque cuando van a mirar moralmente están tan afectados que dicen: yo para qué voy a ir allá, no, yo me merezco el infierno. Muchos dicen eso. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque su corazón está abatido, porque están ahí tristes y afligidos, porque han cometido tantos errores buscando soluciones en su propio criterio que han hecho de que se sientan muy avergonzados de venir a la presencia del Señor. Pero dice la palabra que más buena la palabra, más la buena palabra lo alegra. O sea, la buena palabra alegra el corazón. En este caso, la palabra de Dios que viene a nosotros va a alegrar nuestro corazón, sí que más. Por eso nuestro corazón es algo que debemos de cuidar. Y el mismo Salomón mencionaba de que tenemos de guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Si hay algo que tenemos que estar muy atentos, es a guardar nuestro corazón, a permitir de que nuestro corazón esté lleno de la palabra del Señor, para que el momento que vayamos a enfrentar diferentes momentos podamos asimilar, porque en esos momentos de tensión no es fácil recordar, parece que todo se nubla por los diferentes tipos de temores que se puedan producir, y es natural de que incluso el fracaso espiritual pueda ser uno de esos temores más grandes que hay dentro del pueblo de Dios. El fracaso, ese fracaso espiritual o el temor al fracaso espiritual puede ocasionar de que muchos cristianos hoy se encuentren fríos, porque de alguna manera están tan posicionados en que yo cómo hago, que también pierden el rumbo, que también empiezan a tomar decisiones a las carreras. Y entonces dice la palabra del Señor: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. O sea, si tú y yo buscamos el nombre del Señor, si tú y yo hacemos conforme a la palabra del Señor, hermanos, no hay por qué temer al fracaso espiritual, porque Dios lo que prometió lo cumple. No importa los errores que hayamos cometido, de alguna manera Dios nos llamó, y si nos llamó o si te llamó a ti también, es para que tú fueras una persona grande en sus manos. Y si Dios lo promete, hermano, no podemos dudar de eso. Y ese temor al fracaso espiritual, ese temor de que si Dios sí me va a usar, de que Dios me dijo que me iba a usar y no me ha usado, hermano, no importa.
Dios te puede usar en la última instancia de tu vida, cuando te encuentres allí cerquita de la cruz, así como Jesús con el ladrón, y le hizo, entonces le dijo, que quisiera estar contigo en el paraíso, y el Señor le dijo, desde hoy estarás. Hermano, puede que a su última instancia estés al lado de una camilla de una persona que también está al borde de morir y van a morir casi que el mismo día. Y si tú le predicas a esa persona y se arrepiente, es el llamado que Dios hizo para ti, para que tú a través de tu vida salvaras a una persona. Dios salvará a una persona a través de tu vida. Y puede que así mismo pase, que en tu vida solo le prediques a uno y ese uno se transforme y convierta a otros 30.000 millones de personas en el mundo. Bueno, que existen 8 billones, pero que le predique a alguien y que ese se multiplique al otro y al otro. Y eso parece como cuando esas pirámides que pasan de uno al otro, al otro, al otro. Así mismo hace la palabra del Señor, pero ya se cumple en verdad. ¿En qué sentido? Porque cuando Dios te llamó a un fin específico, Dios va a hacer de que tú llegues ahí y le prediques a Nínive si es de ser necesario. Hermano, pero siempre va a ser mejor creer en el Señor, porque sin fe es imposible agradar al que nos llamó. Tenemos que creer, que es que en la iglesia virtual, que es que yo no estoy viendo 30.000 personas. Hermano, solamente crea porque Dios lo hace. Esta semana me pasó algo especial y también me pasó algo de pelos ayer, pero ahorita ofrecimos disculpas y pudimos dialogar con el Señor. Pero a lo que yo voy es, en el caso de mi hija. Mi hija viene y me dice algo antier y se me salieron las lágrimas. Me cuenta mi hija y me dice, papá, imagínate que me pasó algo específico en el colegio. Y yo llego y le digo, mi amor, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces yo le pongo como suspendo, tan, tan, tan. Y ella me empieza a contar y me dice, papá, imagínate que yo iba caminando en el momento del descanso en el colegio. Ella está estrenando este año colegio, está muy contenta. Y ese colegio ha sido como algo nuevo para ella porque hay más tareitas y hay muchos más salones y más espacios para los niños y para los universitarios. Ahí están los jóvenes, los niños y también están los grandes. Entonces se ve como un comportamiento tipo universitario. Entonces la niña pasaba por un salón y escuchó mi voz. Entonces Isabela escuchó mi voz y ella dijo, ay, ese es mi papá. Y entonces le dio curiosidad. Obviamente en el momento del descanso los salones están abiertos, normal, pero los profesores están adentro. Y hay algo típico allá, o atípico, digámoslo así, que allá los profesores se quedan en esa aula. O sea, cada profesor tiene su salón. Son los estudiantes los que se pasan de salón. Cuando toco una clase de física es en tal salón. Si toco una clase de tal es en tal otro salón. O sea, así la temática es allá. Entonces, el profesor estaba en su salón y cuando de repente empieza a escuchar mi voz y la niña ingresa al salón y mira que en el televisor estaba en una de nuestras predicaciones. Entonces de repente ella se asombra y me está viendo predicar el profesor, pero es un profesor de una materia. Entonces la niña se impresionó y fue y le preguntó, ay, profesor, ¿y usted por qué lo escucha a él? Entonces el profesor le dijo, no, realmente me gusta cómo predica, me parece pues o sea, me gustan mucho sus predicaciones, de hecho lo vengo siguiendo ya hace unos días atrás, vengo siguiéndolo, me gustan mucho las predicaciones. Y entonces en ese momento dice la niña, de que la niña le dice, bueno, es que él es mi papá. Y bueno, él la felicitó y entre eso pues quedó allí. A mí me alegraba el corazón. De hecho, si está viendo este mensaje, le doy un saludo de parte de mi hija. Ayer también me quedé impresionado cuando me contaba eso, me hacía sentir como lleno de gozo, mi hermano, porque realmente uno siente alegría de eso, porque uno predica y usted no cree si hay alguien que lo ve. Pero cuando Dios te llama, ¿por qué vas a tener temor al fracaso espiritual? Si Dios te llama es porque te llamó y va a prestar el oído de la gente para que tú escuches su palabra, porque la palabra es de Él, la palabra es del Señor. Y entonces, de alguna manera, nosotros predicamos, pero hay muchísima gente a nivel mundial que nos está viendo, que quizá no le dan like, que quizás no están con nosotros en la iglesia virtual, pero que nos están viendo. Y hay un llamado específico para nosotros. Y si nosotros creemos en el que nos llamó, hermanos, Dios te va a usar poderosamente. Te va a usar a ti, a ti, a ti también te va a usar. No desconfíes de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y eso es lo que yo quiero predicarte el día de hoy, porque el temor puede llenarnos de diferentes tipos de sentimientos que pueden congelar nuestro ministerio. Y Dios te dio tantos talentos. Tienes talento
momentos que no te imaginas, que mucha gente quisiera tener y los tienes escondidos, pero hay momentos en los que ya tenemos que soltar eso, y ese es el punto final que quiero compartirles. Hermanos, para vencer ese temor, porque hay dos tipos de temor. Lo primero es temer en Jehová, pero ese temor de la muerte, de lo que hará, del futuro, ese temor tenemos que deshacerlo de nuestras vidas. Que nuestra palabra, si de pronto decimos la palabra temor, es temor a Jehová y ya. Pero temor a lo que pueda haber en el mundo, hermano, no hay forma de temer, ni tampoco hay tiempo para temer. Tenemos que estar confiados en el Señor. Lo primero es que tenemos que desarraigarnos de todo temor que de pronto haya hecho de que nuestra vida hoy no tenga el fruto que Dios quiere que tengamos al día de hoy. Isaías capítulo 41 versículo 10, Dios mismo diciendo a través de este profeta, dice: no temas, el Señor te dice esto hoy, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia siempre estaré allí. Hermanos, Dios es nuestra seguridad. Regresar a Dios es lo más importante, venir a su presencia. Y lo que sí es cierto es que tenemos que renunciar al temor al fracaso, al temor a todo aquello que genera de que incluso se nos vaya el sueño. Juan capítulo 4 versículo 18 dice: el amor, dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, cuando nosotros entendemos el amor de Cristo, que sobrepasa el entendimiento del hombre, el amor de Dios, y el amor de Dios hacia nosotros es grande. Cuando nosotros entendemos que, por eso el apóstol Pablo decía: bueno, oren a Dios ahí junticos y pídalen a Dios de que les revele la anchura, la longitud, lo extenso que es el amor de Dios. Hermanos, cuando uno entiende que el amor de Dios sobrepasa los límites de nuestros ojos, lo más profundo, lo más alto, lo más extenso que tú puedas ver con tus ojos. Por ejemplo, tú miras hacia allá y ves hacia Itagüí, mira hacia allá y ves hacia Bello, pero no ves más. Pero vaya, mira Discovery Channel, el Polo Norte, bueno, listo. Pero cuando miras hacia las estrellas, cuando miras hacia lo infinito, Dios te ama mucho más alto de lo que tú puedas ver. Hermanos, Dios es bendito y el amor de Él es tan grande, tan ancho, tan extenso, que cuando entendemos de que el Creador, con todo su poder, con toda su gloria, con todo lo que era, se despojó de toda su gloria para venir a morir por ti en la cruz del Calvario. Hermanos, y cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, nos sentimos protegidos, sentimos que no importa que vengan fieras, que venga lo que quiera venir, porque cuando Dios está conmigo, hermano, si Dios está conmigo, no importa quién venga en pos de ti, Dios se mueve poderosamente, pelea por ti, te defiende y manda a sus ángeles guerreros a que acampen alrededor de tu vida y te defiende contra toda acechanza del diablo. Mi hermano, por eso te digo hoy: renuncia a todo temor, renunciemos a todo temor, renunciemos a eso. Entonces vamos a decirle: examinar nuestra vida es importante, porque decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y por favor, Señor, guíame en el camino eterno. Eso le decía David en esos momentos de cueva, cuando se encontraba allí en la esquina mirando a ver qué, o sea, él tuvo que haber sentido desesperación. Mi hermano, imagínate tú, una casa sin luz, una casa sin agua, solo. O sea, ¿qué se sentirá? Y David estaba en el desierto, en cuevas se escondía, esas cisternas por allá escondido, perseguido, no podía, parecía prisionero día a día, sin luz, sin nada. O sea, en algún momento eso podría generar un tremendo dolor, pero ¿sabes qué pasa con David? De que estaba preocupado, entendió que era vivir, habitar, depender 100% de Dios. Entonces le decía: Dios mío, examíname, Dios mío, tú conoces mi corazón, pruébame mis pensamientos, por favor examínalos, y mira, si tengo en mi corazón camino de perversidad, cosas perversas, cosas que no te agraden, por favor guíame al camino eterno, al camino de la vida eterna. Ese camino para nosotros se llama Jesús. Entonces tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que poder identificar
y corregir las áreas que de pronto hayan tomado control, el temor, la angustia, la adversidad o pecados ocultos que quizás estén allí arraigados. Tenemos que desarraigarlos, pedirle al Señor que los desarraigue. Tenemos también que aprender a profundizar en la palabra del Señor. El Salmos capítulo 19 versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es el camino. Por eso en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. Solo en Él, a través de Él, podemos hallar la vida eterna. Hoy estamos a tiempo de buscar su presencia. Hoy estamos a tiempo de poder gritar: papá, ayúdanos, papá, escúchanos. Abba, Padre. Es una de las palabras más lindas que hay en la Escritura. Abba, Padre. Poder gritar Abba, Padre, hermanos, eso es un privilegio grandísimo. Y por eso tenemos que entender eso. Y por eso tenemos que profundizar en su palabra. Y sí que más, comunicarnos con Él. Porque a través de la oración, por eso Jesús les decía a los discípulos, Jesús les decía que tenían que orar en todo tiempo porque la carne era débil. ¿Quiénes somos nosotros para que no oremos? Tenemos que orar, mis hermanos, porque la carne es extremadamente débil. Y uno cuando más se cree firme, lo mismo pasa de que uno cuando de repente cayó. Pero obviamente estoy hablando pues de que uno cae en la ira, cae en esto, cae en lo otro. ¿Por qué? Porque por más que nosotros nos quedamos muy fuertes, tenemos que estar orando en todo tiempo, como dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo por mí, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Decía Pablo que si tú oras por ti, por todo tipo de oración, pero a la misma vez ora por mí. Porque yo, a pesar de que estoy aquí prisionero, decía Pablo, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, aún así puedo hablar con de nuevo el poder del Evangelio. Aún así puedo hablar con de nuevo la palabra. Entonces así mismo tenemos que orar los unos por los otros. Yo te pido encarecidamente, ora por mí también. Ora por mí, yo oro por ustedes y vosotros oramos y todos oramos. Y los oradores, ¿ves? Es importante, mis amados hermanos. Y bueno, como conclusión quiero decirles de que David nos muestra que es posible vivir libres del temor a través de una fe y confianza profunda en Dios. Debemos de reconocer de todos los tipos de temores que habían pasado por nuestra vida, pero tenemos que enfrentarlos, entender de que Dios va a tomar el control del día de hoy. Y para finalizar quiero orar, pero quiero leer nuevamente el versículo del día de hoy. Escuchen el versículo, lo quiero volver a leer, donde nos sacamos de esta predicación. Cuando se juntaron contra mí cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como confiado, hermanos.